de poder ministrar palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 18. Tomaré la primera cita y la segunda será Mateo 18, del 18 al 20. Mateo 16, versículo 16 al 18. Y Mateo 18, versículo 18 al 20. Aleluya. Gloria a Dios. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 18, versículo 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias en esta noche, Señor, pues nos permites reunirnos ante tu palabra. Agradecemos, Señor, el mensaje que ya hemos recibido, y esperamos, oh Señor, que a través de esta palabra puedas traer, Señor, aún una palabra especial a nuestro corazón, porque sin duda cada uno de nosotros ha llegado aquí con diferentes necesidades, preguntas o interrogantes. Y solo tu palabra, Señor, es la que puede dar claridad y luz a nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, tomes el control de nuestras mentes y corazones, y que podamos estar dispuestos, Señor, a recibir esta palabra hoy, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Él es digno de ser alabado. Vamos a hablar en el día de hoy acerca del plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia. Lo primero que debemos entender es que el único motivo por el cual todo existe en la historia es en realidad porque la mente de Dios está fijándose en la iglesia. La iglesia es el único motivo por lo cual todo existe en la historia. Quiero que deje por algún momento toda presuposición en lo que usted pueda pensar o creer o imaginar de la iglesia. Quiero que por un momento podamos ver a la iglesia como Dios la ve. Y la única manera de entender cómo Dios ve a la iglesia es a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, trataremos de ver la iglesia hoy a través de los ojos de Dios. Eso es lo que deseamos. Vamos a ver todo lo concerniente a lo que es el plan de Dios y propósito de Dios para con su iglesia. He leído estas dos citas porque son importantes y sin duda son un fundamento claro a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Primero, la iglesia está aquí para ser la representación de Cristo en cada lugar sobre la faz de la tierra. La iglesia ha sido creada para representar a Jesucristo sobre esta tierra. Y esto es lo importante que tenemos que entender. Recordemos algo, que el Espíritu Santo, como decía nuestro pastor, ha venido a ser parte de nuestra vida para ayudarnos. Pero nadie puede ver al Espíritu Santo si no solo la iglesia puede sentir, experimentar, vivir y al mismo tiempo ser tratada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el mundo no puede ver al Espíritu Santo, solo ve a la iglesia. Y es ahí entonces donde tenemos que
Así que la iglesia en sí viene a ser Cristo sobre la tierra. Nosotros que somos los representantes de Cristo como iglesia, venimos entonces a pasar al lugar de ser Cristo sobre la tierra. No se apresura el pensamiento. Esto quiero marcarlo fuertemente. La iglesia no es un lugar donde nos reunimos o donde vamos. La iglesia es lo que somos. Y eso debemos entenderlo. Mucha gente tiene el pensamiento de que la iglesia es el lugar donde se reúne. Pero la verdad que no es así. Nosotros somos la iglesia. Y es lo que somos. Por lo tanto, como somos iglesia, debemos estar actuando, viviendo y ejecutando la vida que Dios desea que llevemos. Podemos decir la misma vida que Cristo Jesús llevó cuando estuvo sobre la tierra. Cristo en sí es el templo de Dios, y lo puedo marcar de esta forma: la morada de Dios. Cristo es el patrón de todo lo que la iglesia debe hacer y debe vivir y debe significar, absolutamente todo. Si leemos los evangelios con este pensamiento en nuestra mente y comenzamos a escudriñarlos uno por uno, entonces vamos a comenzar a ver a la iglesia como Dios la ve, como Dios la observa. Entonces vamos a tener la visión más clara de lo que Dios quiere de su iglesia, la cual somos nosotros. Hoy día muchos cristianos o creyentes o evangélicos, como queramos llamarlo nosotros, tienen un concepto tan extraño de la iglesia. En realidad, la religión y la organización denominacional que existe hoy día, hermano querido, en la que está en la actualidad, lamentablemente, si estudiamos los evangelios y comenzamos a mirar la iglesia como Dios la mira, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros estamos yendo en la dirección equivocada con respecto a Dios. Porque Dios está esperando otra cosa de su iglesia. Pero nosotros hemos formado nuestra propia iglesia, bajo nuestras normas, bajo nuestros dogmas, bajo nuestras ideas, bajo nuestros pensamientos, bajo nuestras filosofías, porque creemos tener la razón en lo que hacemos y bajo nuestras propias interpretaciones. Entonces, quiero considerar, hermano querido, la importancia especial de la expresión corporal de Cristo. O sea, la iglesia es la expresión de Cristo sobre la tierra. Es imposible que el mundo pueda ver a Cristo si la iglesia no es luz. Es imposible que el mundo pueda ver a Cristo si la iglesia no se convierte en lo que Dios dice en su palabra, que sea la sal de la tierra. Es imposible que la gente pueda ver a Cristo si la iglesia no está sanando esta tierra en la cual estamos. Por lo tanto, cuando dice la Biblia, y en el pasaje que leíamos, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, está hablando de algo muy interesante. Cristo está en particular y peculiarmente presente cuando 2 o 3 personas se reúnen en su nombre. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos reunimos en cualquier nombre. Y a veces eso provoca un problema terrible, porque no está Dios allí en esa situación. Cuando la iglesia funciona apropiadamente, el Señor Jesucristo se manifiesta actuando, y esto es la clave para todo. Todos queremos que la iglesia pueda lograr lo que la Biblia dice que va a lograr. Todos queremos que ese pasaje que dice Cristo, que sobre esta roca edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos queremos ver una iglesia triunfante. Todos queremos ver una iglesia poderosa. Todos queremos ver una iglesia gloriosa. Una iglesia que haga milagros, prodigios, que pueda impactar esta sociedad y este mundo en una forma extraordinaria. Pero no olvidemos algo: si Cristo se manifiesta en esa iglesia, entonces esa iglesia impactará al mundo. Pero si Cristo no se manifiesta en esa iglesia, nada sucederá, sino sencillamente seremos como un tímpano que retiñe por allí, y no habrá nada de lo que Dios desea que haya. La Biblia nos enseña que Jesús
manifestó, vino a nacer en este mundo, y dice la Biblia en el libro de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. María le dio un cuerpo físico, nació de mujer, le dio un cuerpo físico, y Él caminó sobre esta tierra, hermano querido, en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y de acuerdo a lo que eso sucede, entonces fue en este cuerpo que Él funcionaba, en este cuerpo físico funcionaba Cristo y actuaba en medio de la sociedad y el tiempo en que vivió. Y en este sentido entonces es que la iglesia también debe funcionar ahora. Usted no puede quejarse ni puede decirle al Señor: oh, si fuera un ángel, oh Señor, si fuera un querubín, oh Señor, si fuera algún ser celestial sería diferente, porque la gente creería. Jesús estuvo aquí como usted y como yo, con un cuerpo humano, y muchos dudaron de Él, pero miles y millones creyeron en Él, y tú y yo también creemos en Él por lo que Él hizo en aquel tiempo. Por lo tanto, aquí vemos algo. Cuando ves funcionando este cuerpo, hablando de la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, entonces sabes que la iglesia tiene que ser lo que Dios desea que sea. Y el único propósito de Dios para la iglesia es que manifieste a Cristo constantemente. La manifestación de Jesucristo. Si miramos a Jesús, comenzando el ministerio terrenal, cuando Él inició su ministerio, la Biblia dice que Él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, caminó delante de Dios y de los hombres como un hombre del mundo, pero no era del mundo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y eso a nosotros nos impacta. Y todos decimos esto cuando algo no sucede: es que Jesús era el Hijo de Dios. Gracias por los primos que vinieron hoy. Tú y yo también somos hijos de Dios, y es exactamente lo mismo que Dios desea de su iglesia. Ahora, cuando Cristo hizo los milagros en este cuerpo, Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Imagínate si nosotros cumpliéramos la voluntad de Dios, ¿cuántas cosas sucederían? Cuando tú ves a Cristo en acción en la palabra de Dios, es decir, funcionando como el hombre celestial que era, operando allí en el Nuevo Testamento, es entonces cuando ves realmente la función de la iglesia, lo que debe hacer la iglesia. No había demonio que se sujetara, no había demonio que pudiera permanecer cuando Jesús llegaba a un lugar. Los milagros ocurrían, las sanidades venían, aún los muertos eran resucitados. Cuando vemos a Jesús tocando el féretro del hijo de la viuda de Naín, vemos allí la muerte y la vida encontrándose. Y tú piensas que la muerte tiene más poder. Olvídate, la vida triunfó sobre la muerte. Jesús estaba diciendo: esa es la iglesia que yo quiero, que camine en vida y que tenga el poder que debe tener en este tiempo. Miremos esto para que podamos entender un poco. Jesús entregó en el Calvario su cuerpo físico. Recordemos esto. Jesús muere en la cruz del Calvario y Él entregó su cuerpo físico. Todos sabemos por la Biblia que cuando Jesús resucitó, Él no resucitó con su cuerpo físico, resucitó con un cuerpo glorificado. Y la pregunta es entonces, si Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, ¿cómo seguirá siendo la obra de Dios? Recordemos en Pentecostés, Jesús recuperó el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque la iglesia recibió la llenura del Espíritu Santo, y desde ese día en adelante Jesús tenía un cuerpo físico para caminar una vez más sobre esta tierra y hacer los milagros que Él hizo. Por eso Él dijo: mayores obras que estas haréis. Lo que olvidamos es que Cristo se expresa a través de su iglesia. Pasamos la vida tratando de expresarnos nosotros. Pasamos la vida tratando de decir lo que pensamos nosotros.
Hay gente que me dice, pastor, yo quiero cantar, me gusta cantar. Y vas a cantar. ¿Y a quién le vas a cantar? Es que quiero cantarle al Señor porque a mí me gusta cantar. Ya estamos identificando que a Él le gusta cantar. No importa quién le cante, Él le va a cantar igual. Es nuestro problema, nos queremos expresar. Y la iglesia que hoy habita sobre la tierra, lo único que trata de hacer es expresarse. Pero se nos olvida que la iglesia debe expresar a Cristo. Quiero que note dos impedimentos que son fatales en este propósito que Dios tiene con la iglesia. El primero de ellos es el individualismo. Ser muy individual. Y aquí es una realidad. Ninguna persona puede ser todo. Ninguna persona puede ser todo. Pero en conjunto, como iglesia, como cuerpo, suplimos lo que hace falta. Por eso el Señor dice que Él constituyó a algunos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y esto implica entonces que cada uno de nosotros, en medio de este cuerpo maravilloso que es la iglesia, podemos suplir todo lo que necesitamos, pero ninguno puede solo hacerlo. Cuando Cristo dijo es mejor dar que recibir, todos nosotros lo agarramos y decimos se trata de dinero. No se trata tan solo de dinero. Hemos recibido de Dios una fe y esa fe debe darse, entregarse. ¿Me estás escuchando? Y nosotros debemos suplir lo que falta, supliendo cada coyuntura de este cuerpo. ¿Para qué? Para que esa fe solidifique a esa iglesia y la levante en el propósito y en el plan de Dios. El individualismo limita a la iglesia en su función individual. Por eso es que tenemos destellos de cosas grandes, destellos. ¿Te has fijado por allí? Yo creo que todos los pastores que están aquí y hermanos también que están aquí han visto algún milagro alguna vez en su vida, en los 10, 20, 30, 40, 50 años que llevan de ministerio. Algún milagro tienen que haber visto. Sí, yo fui parte de un milagro, pastor. Me recuerdo como 20 años atrás, Dios me usó para un milagro y lo ha vuelto a hacer. No. ¿Te imaginas el ministerio de Cristo? Duró 3 años y medio e hizo pero una chorrera de milagros. Y tú te preguntas y dices, si eso es lo que Cristo quiere, entonces estamos mal. Claro que estamos mal, porque solo tratamos de expresarnos nosotros, nuestro individualismo. Soy el mejor, soy el más grande, soy el más capo, soy el único, tengo una palabra revelada, Dios me ha dado unción. Olvídate de eso. La iglesia es la que tiene que expresar a Cristo. Miremos algo. Cristo recibió de su Padre el Espíritu sin medida. Sin medida. ¿Por qué? Porque Cristo era la iglesia. Lo recibió sin medida. Pero tú y yo individualmente hemos recibido solamente una porción de fe. ¿No lo has leído? Dice la Escritura que a nosotros nos ha sido dada una medida de fe. No te lo dieron todo. Oh, te traje malas noticias. No te lo dieron todo. Pero el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, le dio a la iglesia todo. Cada miembro de la iglesia tiene una parte, una medida de fe. Por eso dice la Escritura, si dos se pusieran de acuerdo y pidieran una cosa al Padre, mi Padre la concederá. Esto es como decir al hermano, ven, únete conmigo, oremos para que Dios obre un milagro. Únete conmigo para que obre un milagro. Y los milagros ocurren. ¿Por qué? Porque cada medida de fe se une y hace un todo de lo que Dios ha entregado. Ahí nos damos cuenta entonces la palabra que fe y espíritu llegan a ser sinónimos. Tenemos una medida de fe, no la tenemos en totalidad, personalmente cada uno de nosotros, pero sí como cuerpo. ¿Me estás entendiendo? Dios es sabio, por eso es que no te dio todo a ti ni a mí. Porque si no andaríamos
ya sabes cómo andaríamos, ¿no? Si con lo poco que te dio ya eres engreído y orgulloso, imagínate cómo estarías, hermano. Entonces nos damos cuenta que el individualismo, hermano querido, impide que se realice el plan y el propósito de Dios en totalidad. Lo segundo es el sistema predominante en la iglesia que ha traído tanta división en este tiempo. Los hombres se han dividido por sus propias interpretaciones doctrinales. Ni hablar, cada uno de nosotros aquí dice, no importa, no importa, tenemos diferencias, pero lo importante es estar unidos. Nos mentimos nosotros mismos. Tanta diversidad, tanta interpretación doctrinal, y lógico, comienza esto a traer lamentablemente una división. Todo hoy día está bajo el dominio del hombre en lugar del gobierno del Espíritu. Ya no hay gobierno del Espíritu en la iglesia, hay gobierno del hombre. Esto se hace así porque yo digo que se hace así. Yo soy el pastor, así que usted se me somete. Cuando yo decía esto, cuando tenía un año de pastorado, los pastores más antiguos decían, ¿qué sabe este? Ahora llevo 22, 23 años, así que puedo decirlo. El punto es que hay mucha división hoy y ya no hay gobierno del Espíritu, sino solo gobierno del hombre. Podríamos utilizar lo que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque está siguiendo mandamientos de hombres. Aleluya. Entonces, cuando el hombre toca a esa iglesia, cuando el hombre trata de manipular esa iglesia, de guiar esa iglesia bajo su concepto, bajo su idea, la hace algo terrenal. Deja de ser celestial, deja de ser espiritual. La hace y la convierte en algo rígido, la convierte en algo que destruye totalmente el potencial espiritual en la tierra. Y es por eso que ya no existen muchos milagros, ya no los hay. Porque estas cosas impiden el propósito de Dios. Un día una persona me preguntaba: pastor, ¿usted cree que Dios querrá sanar a mi esposa que se está muriendo de cáncer? Yo le dije: hermano, yo sé que Dios quiere sanarnos a todos, pero aquí debe haber unidad para pedirle a Dios. Mira lo que está pidiendo tu hijo: Señor, haz tu voluntad. Mira lo que pide tu suegra: Señor, si quieres llevártela, llévatela. Le puse ese ejemplo. Mira, si no hay ni siquiera unidad en pedir algo a Dios, entonces Dios dice: bueno, ¿a quién le hago caso? Pónganse de acuerdo. ¿Me la llevo o la dejo? Tú puedes reírte de eso, es solamente un ejemplo tonto, pero es la realidad. A veces oramos y oramos sin convicciones, oramos sin seguridad, oramos sin creer, oramos por un enfermo y decimos: Señor, haz tu voluntad. No te atreves a decir que sea sano en el nombre de Jesús. Y si no se saben, quedo en vergüenza. Solo se va a manifestar lo que eres. Ya sabes lo que eres. Tenemos, hermano querido, que ver en forma total lo que Dios deseaba cuando Él formó a la iglesia. Porque el que formó a la iglesia fue Dios. No fuimos nosotros. Fue Dios el que formó la iglesia. Y la función de ese cuerpo llamado iglesia tiene que quedar muy claro. Para esto entonces tenemos que ver el patrón. ¿Cuál es el patrón? Lo que el templo antiguo, mirando el Antiguo Testamento, lo que el templo antiguo era, y era una figura de lo que la iglesia iba a hacer en lo espiritual. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento nos muestra lo que era la sombra, en sombra, lo que había de venir.
Y allí vemos entonces esta realidad. Pon esto en tu mente por un momento, a ver si puedo explicarte. Lo que la iglesia es como un todo en su realidad, o es su realidad espiritual, literalmente es espiritual. Entonces, lo que debe hacer la iglesia local, no importa dónde esté ubicada, puede estar en el cerro, en la llanura, en la ciudad, en el pueblo, no importa dónde esté, lo que debe hacer es la voluntad del Señor. El Nuevo Testamento nos marca indeleblemente lo que la iglesia tiene que hacer, y es visualizada a través de la luz de un todo. La iglesia Dios la mira como un todo. Él dio dones a los hombres, Él entregó talentos y dones sobre sus hijos para que recibieran todo lo que necesitaban, pero hay que estar unidos para poder lograr aquello. No se puede de otra manera. Cada asamblea local debería ser una representación total de Cristo. Sabemos que la iglesia universal es una sola. Los letreros, los nombres, las denominaciones, como le hayamos puesto, es más bonito este que el otro, no importa, no interesa. La iglesia universal es una sola. Por lo tanto, la iglesia local, no importa cómo se llama, si está sirviendo al Señor y es representativa de Cristo, donde sea que esté, debería ser una revelación absoluta de Cristo. Absoluta. La gente del mundo debería hablar de esa iglesia como algo especial. No debería estar diciendo: mira, hay puros sinvergüenzas, ladrones, hay puros adúlteros, fornicarios. Esa cosa está terrible ahí adentro. Yo entiendo, y tú también entiendes, que a la iglesia va a llegar de todo tipo de gente. A nadie se le cerrará la puerta. No hay letrero afuera que diga: no se admiten ladrones, no se admiten tampoco prostitutas, no se admite ningún pecador. No, la iglesia recibe a todos, pero la iglesia tiene que sanar a todo el que entra allí, porque tiene la imagen y tiene la proyección de Cristo para el mundo. Ahora, recordemos que de Cristo se decía constantemente, cuando le traían los enfermos, cuando le traían a la gente que estaba necesitada, se decía de él: sanaba a todos. Yo te pregunto ahora, hermano, disculpa, ¿la iglesia está sanando a todos? No tan solo en lo físico, también en lo espiritual. Mira cuánto nos cuesta poder hacer madurar a una persona dentro de la iglesia. Tiene 10 años y todavía no madura. Tiene 15 y todavía no madura. Tiene 20 y todavía anda con sus problemas. Y nosotros decimos: somos la iglesia. ¿Por qué? Porque nos gusta pensar que estamos bien. Mientras cantemos, mientras saltemos, mientras brinquemos, mientras gritemos, mientras haya mucho bullicio, pensamos que somos la iglesia. Pero Cristo Jesús, con poco bullicio, hizo milagros increíbles, portentosos, extraordinarios. Y si somos la imagen y la representación de Cristo, entonces lo mismo debe suceder dentro de la iglesia. Hoy día vemos milagros aquí, milagros allá, por aquí, por acullá, no importa. Pero no puede ser dicho de nosotros como se dijo de Jesús. Lamentablemente no estamos sanando a todos. Y ese es el problema. Entonces, cuando la iglesia funcione como la iglesia corporal, con todo lo que Cristo estará presente, o con todo lo que Cristo debe presentar en esa iglesia, hermano querido, la cosa sería diferente. Porque pensemos un momento, si Cristo se manifestara aquí, ¿qué sucedería? Vamos, hermano, ustedes saben, siempre piden eso: Señor, manifiéstate, manifiesta tu poder, tu gloria. Vamos, ¿qué sucedería si Cristo aquí se manifestara? ¿Sabe lo primero que sucede? Recuerda, cada vez que Cristo llegaba a un lugar, lo primero que se manifestaba no era la gloria de Dios. La gloria de Dios andaba con él, estaba en él. Pero lo primero que se manifestaba era una cantidad de demonios. No me gustó eso, hermano. Te tienes que ver cuando se bajó de la barca en Gadara. Lo primero que se manifestó ahí fue los demonios, en cada lugar donde iba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. Cuando tú vas a un lugar y eres un hijo, una hija del Señor, lo primero que va a suceder es eso.
edificando una iglesia, no importa dónde, hablo de un lugar, un templo para que la iglesia se reúna. Cuando estamos edificando una iglesia, lo que estamos haciendo allí es plantar a Cristo en ese lugar, en esa área, en ese sector, en esa población. Y la iglesia como cuerpo de Cristo simplemente significa que es el vehículo de expresión. El vehículo de expresión donde Cristo se expresa. Y la pregunta es, ¿qué debemos expresar? Lo que tenemos que hacer es expresar a Cristo, a nadie más. Expresar a Cristo. Porque nosotros somos su cuerpo, hermano. Entiéndalo, Él es la cabeza de este cuerpo y nosotros somos su cuerpo. Cuando usted tiene este pensamiento en mente y comienza a darse cuenta de esto y estudia la palabra de Dios y comienza a observarla, se da cuenta inmediatamente. Lo primero que encuentra es que el templo era el lugar de reunión en donde Dios y el hombre se juntaban. El templo era el lugar de reunión donde Dios y el hombre se juntaban. Recordemos incluso que los judíos fueron instruidos para orar mirando hacia el templo. ¿Por qué? Porque allí era el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Ese templo del Antiguo Testamento era el lugar donde Dios se encontraba con el hombre y donde el hombre se encontraba con Dios. Era el lugar de reunión, y esta es la función de la casa de Dios. Esa es la función de la casa de Dios. Cristo en sí era el lugar de reunión en el sentido más pleno. En su pregunta a los discípulos, cuando Él les habla y les dice de esta manera: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a responder hasta que Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Me estás escuchando? Dios y el hombre en el mismo templo. Voy a enseñarte esto si lo puedes captar. Dios y el hombre en el mismo templo. Estamos hablando de Cristo. Dios y el hombre en el mismo templo. Recuerda que el templo del Antiguo Testamento era la imagen de lo que había de venir. ¿Cuál? Cristo Jesús. Mientras Él caminó, hermano querido, por esta tierra, Él era el ungido. Y Él era Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. No estoy de acuerdo con aquella gente que dice que era mitad Dios y mitad hombre. Mentira, no, era 100% hombre, 100% Dios. ¿Me estás escuchando? Él estuvo 33 años sobre el escenario de esta tierra y ambos estaban juntos, Dios y el hombre, porque Él era el templo de Dios. ¿Por qué? Recuerden lo que le dijo a los fariseos: destruyan este templo. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién hablaba? Cristo, pero dice: yo lo levantaré. ¿Quién estaba hablando? Dios estaba hablando a través de Cristo. Dios y el hombre estaban juntos. Destruyan este templo. Hablaba de su cuerpo, de su vida, y lo levantaré en 3 días. Ellos se mofaron, se enojaron y le dijeron: la construcción de este templo duró 46 años y tú pretendes levantarlo en 3 días. Jesús estaba diciendo: yo soy el templo. Quiero tratar de que entiendas esto. Cuando Jesús murió en la cruz, dejó de ser el templo. Cuando vino Pentecostés en el aposento alto, apareció el templo, la iglesia. Hoy el templo somos nosotros. Lo sabemos desde pequeños, pero no lo entendemos. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, de manera sencilla muestra que Jesús es este templo, que Él era la iglesia. Jesús era la iglesia. Recordemos lo que dice Jesús antes que la iglesia se formara: sobre esta roca. ¿Quién era? Cristo. Edificaré no tú, mi iglesia, dijo Jesús, mi iglesia. O sea, antes que la iglesia se formara, ya estaba en la mente de Dios. Dios sabía lo que iba a hacer con su iglesia.
Los sistemas religiosos de estos tiempos hacen de Cristo una cosa y de la iglesia otra cosa. Ese es nuestro problema hoy. Y de aquí es donde vienen los problemas. La iglesia de Dios es Cristo, y cuando tú encuentras la iglesia verdadera, ¿sabes lo que vas a encontrar allí? Vas a encontrar a Cristo. A ninguna otra cosa, a Cristo. No vas a encontrar hermosas cortinas, hermoso piso, hermosa microfonía. No vas a encontrar nada de eso. Eso no interesa. Es parte del crecimiento o de lo que podamos lograr. Pero lo más importante, cuando vas a la iglesia física, debes encontrar a Cristo, que es la iglesia maravillosa y gloriosa y que vive y habita en nosotros. Recordemos que Ezequiel también hace alusión de esto. Y Ezequiel habla de que de ese templo o de esa casa, lo voy a mencionar así, ya terminada, en esa mente de Dios, terminada totalmente, y Ezequiel ve que fluye un río desde el templo. Salía desde el umbral de la puerta. Todos sabemos ese pasaje, y crece y después crece y crece y crece, pero lo más importante no es tanto el crecimiento en sí, sino que lo que ese río tocaba, todo lo vivificaba. Nosotros nos hemos ido por el otro lado del crecimiento. Primero el agua al umbral de la puerta, y después luego a las rodillas o a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos, y ahí ya era un río, y no vamos a ir por esa. Y puede ser interpretación correcta, perfecto, pero nos olvidamos de lo más importante, que cuando Ezequiel vuelve, después de haber nadado en ese río, todo lo que el río había tocado, había vivificado. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Lo que tú toques, lo que tú toques, lo que tú toques, sea tu cuñado, cuñada, sea tu primo, tu tío, tu tía, tu mamá, tu hermano, tiene que ser vivificado, porque eres la iglesia de Dios. Ese río fluye en la iglesia. Aleluya. En el libro de Efesios vemos esto de manera muy hermosa. Cristo, el hombre glorificado a la derecha del Padre, derrama desde el trono, hermano querido, esta vida hacia ese vehículo que es la iglesia, y a través de esa iglesia derrama la vida que fluye hacia el mundo. ¿Sabes tú que el mundo no tiene esperanza fuera de la iglesia? Porque la única manera de conexión del mundo con Dios es a través de la iglesia. No hay otra manera. Tú puedes pensar que en tu casa vas a poder servir a Dios, buscar al Señor, orar y ayunar. No. Te dije hace rato, un hombre no lo es todo. Necesita la iglesia. La iglesia es la que ha sido dotada con el todo de Dios. Por lo tanto, necesitamos congregarnos, necesitamos asistir, necesitamos estar para poder recibir lo de Dios. Entonces, mirando esto, el templo fue personificado del pensamiento y expresión de Dios en cada piedra. Hablo del templo antiguo. En cada piedra, en su tamaño, dimensión, material, todo estaba en el pensamiento de Dios. Cada piedra tenía que ser labrada a la perfección, porque tenía que encajar en un lugar particular en el templo. Cada piedra tenía su significado y su propósito, y era un tipo del creyente, como piedras vivas, como dice la Escritura. Entonces, en el templo de Salomón, las piedras eran sacadas constantemente de la cantera y hechas para encajar en un lugar particular del templo. Tú no creas que estás aquí por casualidad, llegaste por casualidad al Evangelio. No, Dios te llamó porque vas a encajar en un lugar particular. Dios te trajo porque te tiene preparado algo especial, porque tú eres un instrumento de Dios en el plan y en el propósito de Dios con su iglesia. La iglesia debiera ser así, hermano querido. Debiera ser una revelación rica de abundancia espiritual y de bendición, de todo lo que hay en el corazón de Dios, de todo lo que hay en el corazón de Dios. Entonces vemos que el templo era el lugar de la autoridad y de juicio, y aquí traían todas las cosas para ser decididas y también para ser juzgadas.
Pedro dijo una gran verdad: si el juicio ha de comenzar, tiene que comenzar por la casa de Dios. Eso no nos gusta mucho, nos gustaría que hubiera dicho por allá, por el mundo, pero no. Se supone que nosotros somos los baluartes de la verdad, los que entendemos la verdad, conocemos a Cristo, vivimos en Cristo, por lo tanto nosotros seremos juzgados primeros. Oh Dios, ¿qué pasa en nuestra iglesia hoy? Voy a colocar solamente un ejemplo sencillo. Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿sabes lo que tienes que hacer? De acuerdo a la Escritura, lo que Dios manda para su iglesia, debes acercarte a él. Si no llegas a acuerdo con él, busca a otro hermano y llévalo ante él. Y si no le oye a él ni a ti, entonces tienes que llevar ese caso a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces ahí termina todo y él tendrá que ser tenido por publicano y sencillamente por un pagano. Esa es la forma como se enjuicia en la iglesia. No, pero tú te enojas con alguien, le haces la cruz y se acabó. ¿Fuiste a hablar con él? No tengo para qué hablar con él. Entonces no eres iglesia. La iglesia tiene una norma, tiene una forma, tiene una manera establecida por Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el lugar de reunión de Dios con el hombre. Es el propósito esencial. Y mientras opere de la manera en que Dios desea, entonces vamos a estar viendo cosas grandes, hermosas, cosas maravillosas de parte de Dios. Miremos esto. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? La Biblia dice: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Mira cómo es la iglesia: 2 o 3. Aquí tenemos bastante más de 3. ¿Me estás escuchando? Así que lo primero que hacemos es que ubicamos a Dios. Escúchame bien lo que te voy a enseñar. ¿Cómo es esto? Sé que Dios está en todo lugar. ¿Cuántos creen eso? Dios está en todo lugar. Pero ¿quién de nosotros sabe dónde está todo lugar? ¿Cómo podemos saber que Dios está aquí hoy si Él está en todo lugar? Yo no sé dónde es todo lugar. Pero si me dices la dirección de la casa de oración en donde se va a reunir la iglesia de Dios, te puedo asegurar y te puedo confirmar que Dios estará allí en esa noche. O sea, puedo decirte en esta noche con total seguridad que Dios está aquí en esta noche, porque nos hemos reunido 2 o 3 en el nombre de Jesucristo, y está aquí en esta noche para bendecir nuestra vida. Aleluya. Es asombroso, hermano querido. Segundo lugar, podría marcar eso ya terminando, es que cuando nos reunimos como iglesia del Señor y Dios está en medio, todas las necesidades de los hombres y las mujeres son suplidas. Por eso es que cuando tú vas al culto y Dios está allí, tus necesidades son suplidas. Te llena, te anima, te levanta. Entonces de esta manera es como Dios actúa, Dios obra. Pablo dijo que nosotros éramos ministros de Dios, no para ministrar de Dios. Y quiero marcarte esto: no somos ministros de Dios para ministrar de Dios. No puedes ministrar lo que no tienes. Pero cuando tienes a Dios, puedes ministrar a Dios. Es totalmente diferente, aunque parece muy similar. Ministrar de Dios con ministrar a Dios es totalmente diferente. Hoy mucha gente habla de Dios, ministra de Dios, pero Dios no nos ha llamado a ser ministros que ministren de Dios. Dios nos ha llamado a ministrar a Dios. Tenemos que presentarles a la gente al Dios Todopoderoso, a Jesús el Salvador. Y cuando tenemos este pensamiento, entonces todo cambia, todo es diferente. La iglesia en sí es la función de Dios para ser presentado al mundo y traer bendición sobre cada hombre y sobre cada mujer. ¿Sabe
¿Sabes lo que pasa hoy día? Si vas a una ciudad, a cualquier ciudad, no importa dónde vayas, y te encuentras con un pastor, él querrá mostrarte tu iglesia o la iglesia de él. Es lo primero que ocurre. Y ese pastor podrá cruzar toda la ciudad contigo con tal de mostrarte la iglesia. ¿Y sabes lo que se ha transformado? Es una verdadera idolatría con el templo. Hemos perdido el concepto de iglesia, y hoy para nosotros la iglesia es lo físico, aunque sabemos que no es así, pero lamentablemente hemos idolatrado nuestros lugares y creemos que porque hemos gastado miles de pesos en ello, tenemos el derecho de presentarles el templo a la gente. Dios nos ha llamado no a presentar un templo físico, Dios nos ha llamado a presentar a Jesucristo, la expresión viva, eficaz, poderosa y gloriosa del Evangelio. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, dice la Escritura que tomábamos, y pidieran a Dios, le será hecho. Esto es extraordinario. Esto ocurre cuando la iglesia está unánimemente. Nos preguntamos hoy por qué el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento alto. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo pudo haber venido el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo? Pero fueron 10. Alguien dice, no, es que 10 es el número completo, 10 es el número de Dios, 10 es el número que Dios te esperaba. No, escúchame bien, hasta allí llegó. El punto es que recién allí se unieron. Porque la Biblia dice textualmente, y estaban unánimes, juntos. Upa. Y ahí nos damos cuenta entonces que todo lo que Dios desea es que estemos unánimes y juntos. La iglesia es el propósito final de Dios. Todo lo que Dios ha hecho ha sido con este propósito. La iglesia, el nuevo hombre, a través de quien la misma gloria de Cristo puede reflejarse a todo el universo. La iglesia, el único cuerpo donde Cristo es visto. Él quiere fluir a través de su iglesia. Estamos aquí para ministrar a Dios, donde la gente pueda venir y encontrar a Dios para su necesidad. Lo hemos dicho una y otra vez, este vaso es la clave, la iglesia es la clave. Hermano querido, el mensaje pentecostal constantemente está enfocado Dios el Padre a través de Dios el Espíritu Santo, mostrando a Dios el Hijo a través de un vehículo llamado la iglesia. Eso es lo que es el pentecostalismo en sí. La gente mira el pentecostalismo de muchas formas, pero la Biblia lo muestra de esa manera. Hoy nos vamos en cómo tocan, cómo cantan, qué utilizan, qué instrumento utilizan. Hermano, eso no tiene nada que ver con el pentecostalismo. El pentecostalismo es lo que te acabo de decir. Dios el Padre a través de Dios el Espíritu Santo, mostrando a Dios el Hijo a través de este vehículo que es la iglesia. La manifestación de Cristo sobre esta tierra. Ahora quiero terminar, y sé que el tiempo ha pasado y ya estoy prácticamente sobre la hora, discúlpame. Solamente te quiero mostrar lo último. Zorobabel recibe una palabra de Dios. Dice la Escritura que fue despertado de un profundo sueño. No era un sueño físico, era un sueño espiritual. No estaba durmiendo físicamente, sino espiritualmente. Y él no estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. No estaba consciente de lo que lamentablemente estaba ocurriendo. Tal como muchos en la iglesia de hoy no están conscientes con lo que está pasando en su propia iglesia. Y el ángel lo despertó. Y cuando los ojos le fueron abiertos espiritualmente, el ángel le dijo, le pregunta a Zorobabel y le dice, ¿qué ves? Y ese hombre le responde, le dice, he aquí un candelabro todo de oro. El candelabro es la iglesia. El oro es Dios. Zorobabel estaba diciendo, yo veo una iglesia hecha toda de Dios. Eso es lo que está diciendo Zorobabel en lo espiritual. Veo una iglesia hecha toda de Dios. Oh, que me gustaría ver en este país una iglesia
La Biblia nos dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Lo que necesitamos es tener una firme determinación por el Espíritu de Dios, de poder producir en esta tierra, hermano querido, la iglesia que Dios desea, no la que tú y yo deseamos. Podemos tener diferentes visiones de cómo predicar el Evangelio, cómo alcanzar a los perdidos, cómo llegar a ellos, cómo llevarles el Evangelio, utilizando medios de comunicación. No importa cómo lo hagas, el punto es, hermano querido, son solamente métodos, pero la iglesia debe ser una sola. A través del Espíritu Santo de Dios debe sentir igual, debe actuar igual, debe vivir igual, tal como Pedro lo hizo y fue reconocido ahí en el fuego del enemigo. Y ellos le dijeron: tu andar te delata, tu forma de caminar es igual a la de Cristo, tu forma de hablar te delata, hablas igual a Cristo, tu forma de actuar te delata, te vistes igual a Él. Cuando la iglesia logre entender lo que Cristo quiere de ella, veremos la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Ponte de pie. Oh, amén. Amado Dios, estamos ante tu presencia, dándote gracias en esta noche por esta tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos y enseñarnos de ella.